Padre del cielo, te damos gracias por este tiempo que nos regalas, Señor, por tu amor, tu compasión, Señor, por todas las oportunidades, gracias que tú nos regalas. Sabemos bien, Señor, que no merecemos ninguno de tus favores, no merecemos ninguno de tus misericordias, Señor. Padre, gracias porque hoy nos podemos levantar y tener una oportunidad nueva para poder luchar en contra de nuestro pecado, Señor. Ayúdanos a poder batallar, ayúdanos a poder crecer y ayúdanos a poder afirmarnos en tu palabra. Ayúdanos a pensar en estas herramientas, Señor, que son tan importantes, Señor, a la hora de meditar en todo lo que es la afirmación de tu palabra. Te ruego, Señor, que tú traigas convicción a nuestras mentes de que este es el camino, traigas fuerza y ánimo, esforzándonos para lograr lo que debemos lograr acá, Señor. Te lo pedimos, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahí vamos en un pasaje para reafirmar algunas cositas que son importantes, ¿sí? Vamos a ir al capítulo, vamos a ir al libro de Mateo. Este pasaje ya lo tratamos anteriormente. Y si tienes una pregunta, quiero que me la hagas con respecto a esto, ¿sí? Pero mira lo que dice acá, Mateo 22, versículo 23. Creo que ya lo tratamos este pasaje, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué dice Carmen? ¿Lo tratamos o no? ¿No te acordás? Manu, ¿vos tenés mejor memoria? 22, 23. Capítulo 22 al 23. ¿Por qué debemos estudiar gramática? ¿Por qué debemos estudiar gramática? Dijiste algo, pero no hablamos. Bueno, vamos a tratar el pasaje entonces. Porque, les voy a decir por qué vuelvo acá, ¿sí? Sé lo que se siente estar sentado ahí en esa butaca estudiando esto. Se siente, no entiendo, estoy desanimado, no lo logro poder hacer, no me sale. Y sé que, me acuerdo que en la secundaria, venga para acá, bien adelantito, bien adelantito, ahí está. Llegaste en la mejor, más adelantito, vení ahí adelante del cofre. Ahí está. Porque se genera más calor acá adelante, ¿viste? Entre más. Dicen que un cuerpo provee entre 2 o 3 lados, ¿no? En un salón. Así que si nos juntamos más cerquita ahí. Bienvenidos. Entonces estaba diciendo, sé lo que se siente estar en este punto de nuestro aprendizaje espiritual. Sé que muchas veces en la mente está esta idea, no entiendo, no avanzo, no me acuerdo, me es difícil, ¿cierto? Entonces, sé que es difícil. Yo siempre les digo a mis alumnos ahí en el CCP cuando estamos yendo por este proceso, la peor asignatura que me podrían haber dado a mí en la secundaria fue lengua, fue lo peor que me pudieran. El hecho de que yo esté enseñando gramática en el CCP es totalmente un acto de la gracia
del Señor, no había forma de que lo pudieran entenderlo. Ahora, ¿qué hace que un hombre que odia la gramática, que no le gusta la gramática, que no le entraba la gramática, todos los años tenía que, nosotros en Colombia rendíamos los recuperatorios en marzo, entonces decía, me fui a marzo, todos los años me fui a marzo con gramática. ¿Qué es lo que hace que cambie, o qué fue lo que hizo que cambiara mi perspectiva de aborrecer la lengua, ahora estimarla tanto? Bueno, Mateo 22, 23. En aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y le levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero y hasta el séptimo. Y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces acá los saduceos, que no creen en la doctrina de la resurrección, están planteando un problema teológico, ¿cierto? Un problema doctrinal. El problema doctrinal tiene que ver con una conjetura lógica. La ley dice esto, ¿cómo se configura esto en la vida venidera, no? Se entiende el problema teológico. Y es interesante cómo el Señor Jesucristo aborda este dilema teológico. Habían dilemas teológicos en los días del Señor Jesucristo. Habían debates teológicos. Y acá tenemos uno de ellos. Es interesante ver la forma en la que Jesús argumenta, ¿cierto? Porque él va a dar 2 argumentos. Un argumento teológico y un argumento exegético. Va a dar 2 argumentos. Mira, el primero es teológico. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Acá hay algo que es interesante. Mira, no saber precisar las Escrituras es igual, esto es como una fórmula matemática, ¿viste? El 2 más 2 es igual a 4. Bueno, esto más esto es igual a ignorar el poder de Dios. No saber cortar, interpretar, leer, precisar, establecer el significado de las Escrituras es igual a ignorar el poder de Dios. Eso es lo que está diciendo Cristo acá. Mira, versículo 30, argumento teológico. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces, este es el argumento teológico, ¿no? Jesús está dando por sentado que la resurrección es un hecho, es un acto, es algo real, es algo que va a ocurrir. Pero en el versículo 31 da el argumento exegético. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Esto es una referencia de Éxodo capítulo 3, versículo 6, ¿cierto? Y cuando nosotros estamos viendo acá a Jesucristo, lo que le está diciendo es tomar un texto. Es interesante porque los saduceos no creían en el resto del Antiguo Testamento, solamente en la Torá, en la ley de Moisés. Entonces Jesús va a ir a un libro de la ley y va a decir, ¿está la doctrina de la resurrección en el Pentateuco? Y Jesús va a decir, sí. En Éxodo 3:6, Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No dijo, yo fui el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El argumento es exegético, pero el fundamento es gramatical. ¿Viste? La palabra soy y ese tiempo verbal es el que el Señor Jesucristo está subrayando. Y es con esto con lo que le tapó la boca a los saduceos. Mira como el versículo 33. Oyendo esto la gente, ¿qué hacían? Se admiraban de su doctrina. Fue muy sencillo el argumento. Fue exegético, fue corto, pero fue gramatical. No dijo yo fui, dijo yo soy. Y ahí se apoya todo el argumento de Cristo. O sea, Cristo argumentó puntos teológicos que se apoyaban en afirmaciones gramaticales.
Ahora, si vos unís esto con lo que Jesús recientemente dijo, es muy importante, porque Jesús va a dar una afirmación. Ignorar las Escrituras es igual a ignorar al poder de Dios. Y ahora Él va a brindar un modelo de cómo instrumentar las Escrituras. Y precisamente la forma en la que lo hace es gramaticalmente. Bueno, en Mateo capítulo 7, en el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo dijo, ¿no?, que ni una jota ni una tilde iban a pasar, ¿cierto? Hablando de que cada elemento que el Espíritu Santo ha puesto en los textos originales son de suma relevancia y son tan trascendentes que aún son más trascendentes que toda la existencia del mundo. Entonces, cada elemento gramatical es muy importante que nosotros lo entendamos. ¿Por qué razón? Porque Cristo nos dejó un modelo de cómo argumentar puntos teológicos. Cómo extraer el poder de Dios de las Escrituras requiere entenderlo, ¿no? Otro texto más. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Este es un pasaje que conocemos muy bien. 2 de Timoteo 2:15. Una pregunta acá con respecto a Mateo 22 del 3. ¿No? ¿Se entendió el punto? Vamos ahora a segunda. Sí. Dale. Bueno, entonces, o sea, eso que vos decís, como que si Jesús, o sea, aplica bien cada palabra, o sea, como decimos, ¿no? O sea, tenemos que limitar eso también, ¿no? Como que no usar. Por ahí me pasa que quiero explicar algo y uso otra palabra, cuando mi responsabilidad sería. Será más fiel a lo que la palabra dice. Claro. Sí, tal cual. Sí, yo además de esto, es interesante porque, o sea, acá en la iglesia me pasa un montón. Esta es una iglesia bastante particular en ese sentido. Hay debates teológicos todo el tiempo. Fue una reunión casera y se están haciendo preguntas de esto, o termino de dar un púlpito, una predicación el domingo en el púlpito y viene alguien y me dice, ¿qué pensás de esto?, ¿cierto? Es una iglesia curiosa esta, ¿no? Pero una de las cosas que necesitamos y que va a moldar mucho la forma en la que hacemos las preguntas, porque no todas las preguntas que se hacen son realmente preguntas legítimas. Algo que va a afilar nuestra cabeza y nuestro criterio para poder hacer preguntas cada vez que extraigan más el poder de Dios es poder ver el modelo del Señor haciendo este tipo de piezas, estirándome para poder obtener cuantas herramientas pueda adquirir para la interpretación bíblica, porque ese fue el ejemplo de Cristo. Entonces sí, tenemos esa responsabilidad, pero este pasaje es todavía aún más directo, porque ahí en Mateo capítulo 22 tenemos el modelo de Cristo, acá tenemos la prescripción de Cristo en cuanto a cómo instrumentar la palabra. Mira, capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, ¿no? Y ahí estamos en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia. Es un pasaje que conocemos muy bien, ¿cierto? Ahora es interesante porque acá lo que Pablo le va a enseñar a Timoteo es, mira, esto es como un examen, ¿sí? ¿Te acordás en los exámenes de la secundaria cuando ibas, te ponías a estudiar? Bueno, te tenés que te estás acordando, lo estás viviendo ahora, pero para muchos de nosotros que somos viejitos, capaz que la última vez que estudiamos fue en la escuela, entonces vos te daban un temario y vos los estudiabas. Vos sabías que era lo que te iban a tomar, ¿cierto? Y entonces te preparabas en base a eso. Y si el maestro era benévolo, te daba herramientas para que vos supieras qué era lo que te iban a tomar. Y Cristo es un maestro benévolo que te dice, mira, te voy a tomar prueba, pero te voy a decir en base a qué te voy a tomar prueba, ¿cierto? No es una prueba libre. No es que lo que se me ocurra en la marcha, eso es lo que voy a probar de tu vida. No, te va a decir, esto es lo que yo quiero probar en tu vida. Esto es lo que va a determinar si estás aprobado o no. Mira, procura con diligencia presentarte aprobado delante de Dios, ¿no? Con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Bueno, obviamente Pablo es una persona que entiende bien de dónde viene la vergüenza. La vergüenza viene del pecado. Y entonces, ¿cómo evito la vergüenza del pecado? Mira lo que dice, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. La palabra usa
es una palabra muy interesante porque tenía que ver con una palabra que se utilizaba en muchos ámbitos. Por ejemplo, cuando se mataba y se sacrificaba un animal para comerlo, se lo trozaba de una forma que se acostumbraba a trozar, y ese corte que se hacía, ese trozo que se hacía, ¿sí? era esa palabra, se trozó, se cortó. Pero además de eso, esa palabra también se utilizaba, por ejemplo, en el ámbito médico. Cuando había que hacer alguna incisión, se hacía una incisión y se cortaba en el lugar justo, en el lugar preciso para poder ayudar. Entonces esa palabra tiene que ver con cortar de manera precisa, en el lugar preciso. Entonces acá lo que este pasaje está diciendo es muy interesante, porque la palabra en su naturaleza fue diseñada para ser usada. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo acá, que usa, ¿no? La palabra no está solamente dada para que vos la contemples, para que sea un horóscopo, para que vos la leas como una fuente de inspiración, ¿cierto? Estás a la mañana y lees un salmo y entonces arrancas tu día. No, la naturaleza de la palabra es esta. Dios la diseñó para que sea usada, necesita ser usada, pero además debe ser usada bien, ¿sí? Ahora, voy a decir, este es un pasaje que conocemos muy, muy bien, pero cuando lo leemos, tenemos que poner esto en mente. Las escrituras tienen una única forma de ser usadas. Eso quiero que lo grabes en tu mente. Las escrituras tienen una única forma de ser usadas. Y cualquier forma de uso que no se aplique al modelo, al ejemplo y a las prescripciones, a las órdenes que dicen las escrituras de cómo usarla, es usarla mal. Las escrituras tienen una única forma de usarse bien. Hoy me decís, bueno, Felipe, pero esto Pablo se lo está diciendo a Timoteo, porque él era el pastor de la iglesia. Entonces, usar bien la palabra de verdad es un estándar con el cual Dios va a evaluar la vida de un pastor, de un líder espiritual, como lo era Timoteo en la iglesia de Éfeso. Entonces, esto no es directamente para nosotros. Ya me lo han dicho antes, pero mira, versículo 22 del capítulo 4 de 2 Timoteo. Voy a argumentar como el Señor Jesucristo. ¿Quién lo lee? 2 Timoteo 4:22. Sea con vosotros. En la salutación, en la despedida de Pablo, es interesante que la forma en la que utiliza los pronombres en este último versículo no sea un pronombre de la segunda persona del singular, ¿cierto? ¿Qué es un pronombre? Un pronombre es ¿cuál es el pronombre de la segunda persona del singular? Bueno, en Argentina diríamos vos, ¿no? Pero sería tú, ¿cierto? Tú. Tú es el pronombre de la segunda persona del singular, pero acá está en plural. ¿Cómo figura acá? Fuerte. ¿Quién lo dijo? Vosotros, sí, está bien. Decirlo fuerte, con convicción. Está en la segunda persona, pero del plural. ¿Por qué está en la segunda persona del plural? Claramente la intención de Pablo no era que esto fuera una instrucción exclusivamente para Timoteo. Primordialmente era para Timoteo, pero no exclusivamente para Timoteo. ¿Y sabes cómo lo sé también eso? Por una simple razón. Vos y yo tenemos acceso a esto. Aunque esta carta fue personal, la iglesia de Éfeso la leyó abiertamente. Las iglesias la leyeron abiertamente. Se empezó a circular abiertamente, a un punto tal de que 2000 años después esa carta sigue circulando en nuestras manos. Fue diseñada para que nosotros la escuchemos. O sea, Pablo está dándole una instrucción a Timoteo que es primordialmente para él, pero no exclusivamente para él, es para toda la iglesia de Éfeso. O sea, quiero que sepas esto: cuando vos estés delante del Señor y Él empiece a probar tus obras, uno de los parámetros con los que Él va a probar tus obras va a ser la forma en la que tus obras fueron hechas a la luz de la palabra, fueron hechas a la luz de cómo vos usaste la palabra para determinar las obras que hiciste. Voy a contarles un ejemplo de alguien muy cercano mío que estuvo muy involucrada en el ministerio de jóvenes y gastó muchísimos años tratando de entretener a los jóvenes, porque en su conciencia ella había planteado o le habían implantado la idea que
contener los jóvenes era el propósito del ministerio de jóvenes para ella, ¿cierto? Y gastó incalculables horas haciendo canciones, juegos, decoraciones, programas, salidas, un montón de cosas. Y de repente esta mujer que ha estado ahí todo este tiempo, ¿cierto?, haciendo todo este tipo de cosas durante gran parte de su vida, empieza a ser expuesta a la luz de las Escrituras y empezamos a ver que lo que las Escrituras dicen en cuanto a los jóvenes llegan a la conclusión: desperdicié un montón de tiempo de mi vida, porque ninguna de esas obras se estableció, se determinó por la precisión de las Escrituras, sino simplemente por lo que creíamos que era lo correcto hacer en ese momento. Es mi mujer la que le pasó esta experiencia, pero lo cito porque tienes que ser sensible a saber que quizás mucho de tu vida espiritual ha sido construido solamente sobre ideas o conceptos pragmáticos. Entonces, conocer la palabra, bueno, ya tenemos el modelo de Cristo. Cristo argumentó gramaticalmente, ¿no? La exégesis de Cristo, el argumento exegético de él, se apoyó sobre un argumento gramatical. La gramática tiene un valor muy importante. Pero además de eso, la aprobación de tu vida delante de Cristo va a depender de que vos uses bien, cortes bien, seas preciso con la palabra, aprendas a argumentar con la palabra, aprendas a establecer valores, aprendas a establecer propósitos para tu vida en la palabra. Es muy importante eso. Y entonces, cuando surjan los debates, lo que tenemos que trabajar como iglesia es no batallar en el plano de las preferencias, sino batallar en el plano de los argumentos exegéticos. Y eso es lo que va a llevar a nuestra iglesia a la unidad, eso es lo que va a llevar a nuestra iglesia a una salud espiritual, a un estado de mayor robustez. Pero eso requiere que cada uno de ustedes lo sepa. Otro texto más. Sé que está doliendo ahí la mente con todo lo de la gramática, y este es un argumento también muy importante. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 20. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo. Ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos. ¿No dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra alguno incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Bueno, acá la palabra profetizar tiene que ver con una idea que es proclamar la verdad, ¿no? Que tiene que ver con exponer la verdad, ¿no? Y acá Pablo lo que está tratando de corregir es el mal uso de aquellos que usaban idiomas en el entorno para hacerse notar en la vida de la iglesia, ¿no? Entonces Pablo empieza a regular, como venimos viendo que está regulando un montón de cosas en la iglesia de Corinto. Pero, ¿qué ocurre? Además de eso, ocurre que dice, miren, no hablen en lenguas, profeticen. ¿Por qué? Porque si viene un incrédulo o un indocto, hay clasecita, Bau. Esperan allá. Si llega un incrédulo o un indocto, ¿cierto? ¿Qué es lo que la iglesia, qué es lo que sería el escenario ideal que ocurra en el entorno de la iglesia? Pablo dice que por todo sea convencido. ¿Sabes quiénes son todos? Todos. Lo oculto del corazón se hace manifiesto, y postrado en tierra, ¿qué hace? Reconoce que Dios verdaderamente está en medio de ellos. O sea, para que la gente que llega a nuestra iglesia sienta, se convenza, se persuada de que realmente Dios está en medio nuestro, requiere que ustedes aprendan a profetizar. Y lo estoy diciendo en la forma de predicar, ¿no? Obviamente no lo estoy hablando estoy hablando en el hecho de que sepan usar la palabra. Entonces una persona viene y llega, ¿cierto? Y quiere vivir una vida superficial. Sí, me encanta la iglesia, pero al mismo tiempo me encanta el dinero y no quiero dejar el dinero, no quiero. Entonces vos decís, mira, las escrituras dicen que un corazón no puede tener dos amos, solamente puede tener uno. Y si tu amo es el dinero,
y amas mucho el dinero, entonces Dios no es tu Señor. No sos salvo. No puede haber, no se pueden amar, las escrituras lo expresan así, no se pueden amar a las riquezas y a Dios al mismo tiempo, es imposible. Si hay amor a las riquezas, es imposible amar a Dios. Entonces esta persona dice, me tocó justo el hermano más legalista de la iglesia, me voy a ir con oración, que tiene cara de bonachón, un hombre grande, ¿viste? ¿Cómo estás, hermano? Me encantó la predicación, sí. Pero bueno, no estoy de acuerdo con todo lo que el pastor dice, porque yo creo que uno puede vivir una vida de aspiración material y a mí me gusta mucho el dinero. La Biblia dice, ¿sabes qué dice la palabra? Dice que no se pueden tener dos amos en el corazón. Yo dije, lo mismo que me dijo el otro. No voy a tratar con otra persona, ni más con otra persona. Entonces todos lo convencemos en el mismo argumento. Todos tienen la misma doctrina, todos tienen la misma teología. ¿Sabes qué? Esa persona empieza a decir, yo tengo un problema en mi corazón. La efectividad de la iglesia depende de la unidad de la iglesia en gran medida, pero además de eso, depende de que cada uno de los hermanos, cada uno de nosotros, asumamos un compromiso de decir, necesito aprender a trazar bien la palabra. Necesito trazar bien la palabra. Ahí va. Si no lo hago, no solamente yo no crezco, sino no dejo que mi iglesia crezca y cumplir el propósito por el cual Dios la estableció. Ahora, esos tres argumentos para mí son suficientes argumentos para que te duela el aprender la gramática. Para decir, es difícil. Es complicado, yo sé lo que es difícil, pero necesito hacerlo, no es una opción. Si vos te ves como opción, nunca lo vas a aprender a hacer, pero no es una opción. Sigas. Cuando habla de, cuando el incrédulo o el indocto entra, y como que por todo ser convencido, por todo ser juzgado, después se van mostrándose, etc. O sea, ¿es una persona que está por convertirse necesariamente o puede seguir siendo incrédulo? Acá te presentan dos personas, incrédulo e indocto. Claro, puedes un no incrédulo a convertirse o simplemente un no incrédulo que puede dar testimonio de que dicen la verdad, digamos. Claro. O sea, el pasaje lo que te está diciendo es una imagen hipotética de lo que podría llegar a pasar, y acá en esa imagen hipotética Pablo incluye a dos tipos de personas: alguien que no es salvo y otra persona que es salva pero que es muy inmadura, ¿cierto? Que no sabe, no entiende las escrituras con profundidad. Entonces la iglesia le pone una presión para que vaya hacia ese lugar. Entonces un incrédulo puede dar testimonio de que, bueno, Dios está... Lo que Pablo está enseñando acá no solamente que este incrédulo va a dar testimonio, sino que la efectividad de la iglesia para alcanzar los perdidos va a aumentar en la medida que la iglesia crezca en sus herramientas exegéticas. No necesariamente que para que se convierta, digamos. Para que se convierta. Sí. O sea, un incrédulo no puede llegar a reconocer a Dios de la forma que Pablo lo está diciendo acá, sino es por medio de la salvación. O sea, la capacidad de alcanzar perdidos de la iglesia depende, en mi criterio, y creo que es el criterio bíblico, en dos factores: la unidad de la iglesia, es muy importante, y el segundo es la capacidad de la iglesia de instrumentar la palabra bien. Claro, es la única forma. Vos te das cuenta cuando la persona absorbe eso, es porque está bajo la señoría del Señor. Claro. Si no, es imposible. La razón de decir, es lo que nos pasó a nosotros. El primer día, el segundo día que vinimos, hablábamos con el pastor, con Tony, después hablábamos con vos, hablábamos con el Teoquito, Damián, y le decía, todos hablan igual. Por más que toquen diferentes puntos, todos hablan igual. Y cuando fuimos a la iglesia, ahí fue el boom, ahí fue el destape todo. Sí, tal cual. Es hermoso eso. Porque eso es lo que hace la hermenéutica bíblica. O sea, la hermenéutica bíblica trae unidad. Muchas veces los conflictos no vienen por las discrepancias en la iglesia, no vienen realmente por doctrina. Aunque la gente está hablando de la Biblia, no vienen por doctrina o por interpretación bíblica, vienen por preferencias. Entonces la iglesia va a madurar en la medida que las preferencias se vayan opacando y lo que vaya creciendo sean los argumentos exegéticos. Eso va a traer muchos amigos a la iglesia.
Habiendo dicho esto, vamos a elongar la mente, ¿cierto? Háganse un masaje ahí cerebral y vamos a empezar con gramática, ¿sí? La vez pasada nos adentramos y fue como que te puse ahí a correr los 100 metros llanos después de estar un año inactivo, pero ahora vamos a empezar a trotar de a poquito, ¿sí? Vamos a ir a trotar de a poquito. Tenemos 9 categorías gramaticales, ¿se las acuerdan? Primera. No, sin machete. ¿Cuál es la primera? Son 9. Siempre que vos ves un texto, todas las palabras que están ahí tienen que o pueden encajar dentro de 9 categorías o deben encajar dentro de 9 categorías. Cada palabra. Entonces, yo siempre lo ilustro. ¿Te acordás cuando estaba tu nietito ahí con esa cajita de encastre que tenía la luna, la estrella, el circulito? Bueno, cada palabra tiene una forma, ¿cierto? Y nuestra tarea es buscar dónde encaja. Entonces, nuestra caja tiene 9 huecos, 9 aberturas, ¿sí? Tiene 9 aberturas. Esas 9 aberturas nosotros le vamos a llamar las categorías morfológicas de la gramática, ¿sí? ¿Cuáles son esas 9 formas? Entonces yo agarro una palabra, por ejemplo, estoy acá en 1 Corintios 15. Además, tiene que entrar dentro de alguna de esas 9. ¿Dónde encaja? ¿Cierto? Muy bien. Está afiladazo, ¿eh? Están todas mis esperanzas puestas en vos, Hay 9 categorías. ¿Cuál es la primera de ellas? Artículo. Siempre antes del sustantivo viene el artículo. Sustantivo. ¿Qué califica el sustantivo? Adjetivo. ¿Qué reemplaza al sustantivo? El pronombre. Pronombre. ¿Qué más? ¿Ah? Verbo. Y acá tenemos, dentro de las 5 primeras, todas estas tienen variantes. Todas estas tienen variantes, ¿sí? No, todavía. Estas 5 que acabo de mencionar son variables, ¿sí? Siempre acuérdense las variables. Ahora vamos a hablar de qué son variables. ¿Cuáles son la primera? De nuevo. Artículo, sustantivo, adjetivo, pronombre, verbo. Bien. ¿Vamos de nuevo? Artículo. No quiero ver la mirada por abajo, están viendo machete. Memorícenselo. Yo quiero que sientan lo que yo siento cuando aprendo griego. No se puede hacer sin memoria. Vamos. Artículo, sustantivo, adjetivo, pronombre, verbo. No lo vi a Lautaro decirlo. Vamos una vez más. Y el que no lo dice solo. ¿Vamos? Artículo, sustantivo, pronombre, Adjetivo. Es de memoria. Necesitamos memorizarlo. 1, 2, 3. Artículo. sustantivo, adjetivo, pronombre, Verbo. Esos 5, ¿sí? Como estamos en la escuela, ¿vieron qué lindo? Esas 5 categorías tienen variantes de todo tipo, ¿sí? Tienen variantes de género, tienen variantes de número, tienen variantes de persona gramatical. Cuando llegamos a los verbos, son mucho más variantes, son mucho más flexibles. Tenemos tiempo, aspecto, modo, voz, tenemos un montón de variantes. Todas estas 5 primeras categorías varían en alguna de estas formas, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Ahora, ¿cuántas dijimos que eran en total? 5. No, en total, no, 9, son 9. Pero las primeras 5 son variables. ¿Son qué? Variables. Vamos, son variables. Vamos con las 4 que son invariables, no tienen cambio ni de género, ni de número, ni de persona gramatical, y son más fáciles de identificar porque no tienen esos accidentes gramaticales. Entonces, son la preposición, la conjunción, lo digo en orden, el adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección, ¿sí? ¿Vamos? ¿Cuáles son los 4 invariables? Adverbio, preposición, conjunción, Interjección, ¿cierto? 4, son 4. Vamos juntos, de nuevo, el que no lo dice solo. Vamos de nuevo. Pará. 1, 2, 3. Adverbio, preposición, conjunción, interjección.
José lo dice solo. No, la última de hacer. Interjección. ¿Y qué? Interjección. Esa es la última categoría gramatical. Es la menos común, pero también existe. Lo vamos a ver, no se preocupen. ¿Se acuerdan las 9? ¿Sí? ¿Quién se anima a decir las 9? Levante la mano. Bueno, lo señalo yo. ¿Cualquier orden? No, ¿Cualquier orden? no, la idea es que te lo aprendas en este orden. Dale, Iván. Dale, que vos sacás el pecho por la clase. Iván. Bueno, dale, José. No me sé el orden. Arranca, artículo. Artículo, sustantivo, adjetivo, pronombre y verbo. Perfecto. Variables. Invariables. Parece que arrancaba por conjunción. No, adverbio. Adverbio, conjunción. Después, preposición, interjección. Perfecto, muy bien. ¿Quién más se anima? Carlita. Dale. Artículo, sustantivo, El que califica el sustantivo. No, adjetivo. Muy bien, variables, invariables. adverbio, pronombre, conjunción. No, pronombre no. Preposición, conjunción, interjección. Muy bien. ¿Quién más se anima? Uno más. Es Juanma. Dale, Juanma. A ver si te sale. Vamos. Estamos todos aprendiendo. ¿Te acordás? Artículo el primero. Sustantivo, adjetivo, adverbio, No, pronombre. adverbio. Te falta el verbo, que son variables. Siempre les digo porque es importante en el orden. Siempre cuando nosotros lo memorizamos así, sabemos que los 5 primeros tienen variantes. Después los otros no tienen variantes. Y van a ver, hay una lógica en la gramática que se va a desarrollar. En la parte de las invariables sí está adverbio. Dale, mamá. Conjunción, preposición, conjunción e interjección. ¿Sí? ¿Esa cómo es? Interjección. ¿Con qué? Sí. Interjección. Bueno, vamos a ir con el artículo primero. ¿Qué es un artículo? Los artículos son una categoría gramatical, morfológica, que se utiliza para actualizar el sustantivo, ¿sí? Siempre se utiliza para actualizar el sustantivo. ¿Qué es lo que hace el artículo? Los artículos, para que te lo memorices, son los siguientes. Bueno, tenés dos grupos en el español o en el castellano, tenés dos tipos de artículos: determinados e indeterminados. Vamos a ir siempre con los determinados y te voy a decir por qué. Los determinados son los que especifican un sustantivo, los que lo señalan, ¿cierto? Y en el idioma griego, yo siempre voy a hacer mención del griego porque de a poco van a ir amoldándose al pensamiento y yo sé que se van a reír de mí, pero mi meta en esto es poder llevarlos tan lejos como podamos llegar, ¿sí? Tan lejos. Y vamos a tratar de trazar lo más posible. Después, si te quedas en el camino, vas a decir, bueno, arañé todas estas herramientas y estas son las que estoy utilizando, ¿sí? Pero vamos a ir de a poquito. Los artículos determinados existen en el idioma griego. Los indeterminados no existen directamente en el idioma griego. Por esas razones, cuando vos agarras una Biblia de los Testigos de Jehová, en Juan capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios. ¿Cuál es el primer argumento que le podrías dar a esa traducción? ¿Cierto? Bueno, el primer argumento que le puedes dar es: no existen los artículos indeterminados en el griego. Entonces no hay alguna razón legítima para poner un artículo determinado, ¿cierto? Indeterminado en la traducción de la Biblia, porque no existen. Entonces siempre arrancamos por los determinados. ¿Cuáles son los determinados? Del masculino singular es él, del femenino singular la, del masculino plural los, del femenino plural las, ¿sí? Esos son los artículos, son sencillos, ¿vieron? No hay mucho, esos 4, son los más importantes en cuanto a artículos.
Después tenemos un artículo neutro, singular, en el castellano, que es el lo, ¿cierto? El lo. No es muy frecuente, no se usa frecuentemente, pero existe. Y recordemos que en el idioma griego sí hay muchos artículos neutros, ¿sí? Hay muchos artículos neutros. Ahora, en los indeterminados, si en el determinado el masculino singular es él, ¿cuál es el indeterminado masculino singular? Eso es un pronombre, no es un artículo. Y menos mal que cometiste ese error porque me ayuda para decirte, para recordar algo. Debemos ser cuidadosos de no confundir los artículos con los pronombres. Porque hay pronombres que se escriben igual, ¿cierto? Que se escriben igual, pero que no tienen la misma función gramatical. Nosotros en el castellano tenemos la ventaja de que el artículo se distingue del pronombre, por ejemplo, en él con una tilde. Cuando vos ves el él con una tilde, estás ante un pronombre, no un artículo, ¿sí? Pero entonces, si el pronombre determinado del singular masculino es él, ¿cuál es el indeterminado del singular masculino? Un o uno, ¿cierto? ¿Cuál es el femenino singular del indeterminado? Una. ¿Cuál es el masculino plural del indeterminado? Unos. ¿Y el femenino plural del indeterminado? Unas. Se acabó. Esos son todos los artículos que hay. Es sencillito. ¿Tiene relevancia teológica? Mucha. Les acabo de mencionar el debate que hay con los testigos de Jehová. Un artículo cambia mucho el sentido, ¿cierto? Ahora, cuando yo estoy viendo un artículo, tengo que preguntarme, bueno, ¿cuál es el sustantivo que está señalando? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir auto, ¿cierto? Un auto es rojo, ¿cierto? Un auto es rojo. Y otra cosa es decir, por ejemplo, el auto es rojo. En tu idea, cuando yo digo un auto es rojo a decir el auto es rojo, ¿qué cambia? ¿Qué idea cambia? ¿Un auto particular? ¿Uno específico? Claro, ¿viste? ¿Y dónde está la variante? El sustantivo es auto, es el mismo, ¿cierto? El auto, un auto. Auto es la misma palabra, pero ¿por qué cambia la idea? ¿Qué hace que cambie la idea? El artículo está actualizando, ¿cierto? Nos está dando información con respecto del sustantivo. Entonces, el hablante, si está pensando en un auto particular, ¿qué va a utilizar gramaticalmente? ¿Qué categoría gramatical va a usar? El artículo determinado, ¿cierto? El artículo determinado. Si yo quiero pensar en cualquier auto, voy a utilizar un artículo indeterminado porque eso es lo que estoy pensando. Estoy pensando en un sustantivo indeterminado, pero cuando yo digo él, lo que está haciendo es señalarlo. Y esto es algo muy importante. Por ejemplo, esta importancia se ve en Efesios, capítulo 4. Voy a leer el versículo y ustedes me señalan dónde está el error, ¿sí? Mira lo que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Dónde está el error? ¿Cuál es la diferencia entre decir hasta que todos lleguemos a unidad de fe a decir hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe? Pensá en el ejemplo del auto y pensá ahora en este pasaje, en este versículo bíblico. Hay diferencia entre decir hasta que todos lleguemos a unidad de fe a decir hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Dónde está la diferencia? ¿Cuál es el? Capítulo 4, versículo 13. Y como que infiere que hay más de una fe. Si vos decís la unidad de fe Ajá. y hay una sola fe. Podría ser, no necesariamente, pero... El artículo sería en la, hasta que todavía a la unidad de fe y a la. Claro, pero ¿qué cambia con ese la fe? ¿Qué es lo que cambia? Asocienlo con el ejemplo que usamos del auto. Una cosa es decir un auto o auto, y otra cosa es decir el auto. Y hay una fe. Entonces, ¿por qué no puedo usar? Lo que pasa es que esa idea podría estar con la ausencia del... Sí, claro, de fe y
El hijo de Dios. Una sola fe. Bueno. Y bueno, Está bueno. O sea, lo que pasa es que cada vez que el artículo determinado aparece precediendo a este sustantivo, siempre lo que tenemos que pensar es que hay un aspecto particular de todo lo que es la fe que Pablo está pensando, ¿cierto? Él está pensando en algo particular de la fe, ¿cierto? Entonces él no está pensando en la fe como un sustantivo objetivo, sino subjetivo, sino como algo muy objetivo. Entonces acá está hablando de la doctrina de la fe. Eso es lo que se está refiriendo, está pensando en algo muy particular. Entonces la presencia del artículo lo que me dice es el autor está pensando en algo particular de la fe, ¿cierto? Como yo estoy pensando en un auto particular cuando digo el auto, Pablo está pensando en algo particular de la fe, ¿cierto? Y eso es el pensamiento al que debo llegar gramaticalmente hablando. Entonces los artículos son muy importantes, muy importantes. Vamos a hacer un ejercicio rápido ahí. Sé que no rompamos fila, lo vamos a hacer cada uno. Y vamos a hacer del capítulo 1 al versículo, estamos en Efesios capítulo 4, versículo 1, rápido al 7, y vamos a tratar de marcar los artículos que hay entre el versículo 1 y al 7. Pero escucha muy bien lo que vamos a hacer. Vos vas a primero encontrarlos. Después, para poder encontrar el artículo, tenés que empezar a desarrollar una lógica gramática. El artículo, ¿qué hace? Actualizar sustantivo. Entonces, siempre que vos veas un artículo, tenés que pensar, bueno, ¿con qué sustantivo está trabajando de la mano? ¿Cierto? Entonces, vos ves el sustantivo y decís, este es el que está actualizando, de manera determinada o indeterminada. Y un ejercicio más, un pasito más. ¿Es singular? ¿Es plural? ¿Es femenino o es masculino? Esas son las variantes de las que hablábamos, ¿se acuerdan? Esos son el tipo de variantes que puede tener esta categoría gramatical. ¿Listo? Arrancamos. ¿Se pueden ayudar ahí entre matrimonios? Sí, mano. Capítulo 4, versículo 1 al 7. Efesios, capítulo 4, versículo 1 al 7. Versículos 1 al 7. ¿Listo? Arranquemos.